Bueno, hoy vamos a hablar acerca de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11 al 18. Va a estar muy bueno, va a estar muy bueno. Y para mí fue de mucha bendición. También el tiempo de alabanza fue de mucha bendición. La alabanza es una manera de alegrarnos y además de animarnos, ¿eh? Y eso hace en nosotros que salgamos más contentos, ¿eh? Salgamos diferentes cada vez que alabamos el nombre del Señor. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11 al 18. Voy a empezar leyéndole todo el capítulo 3, versículo 11 al 18, para que vean de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de un personaje en la Biblia que el apóstol Juan lo vuelve a presentar. Este personaje fue el tercero y el cuarto ser humano. Van a darse cuenta de quién estamos hablando, ¿eh? Primera de Juan capítulo 3, versículo 11 al 18 dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Aquí que este mensaje es para ustedes, queridos. Nos amemos unos a otros. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, a veces no todos, ¿eh? Pero sí, este es el mensaje. Y ahora va a decir una comparación. Atiendan lo que viene a continuación. No como Caín, ¿vieron? No como Caín, que era del maligno. Ojo, Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Miren la pregunta. Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Este es un indicativo de que somos cristianos. Los cristianos sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿cómo? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. El que aborrece, no el que le mata. Porque aborreció nomás, ya es un homicida. Eso dice la Biblia. Y sabéis que ningún homicida va a entrar al cielo. Tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor. En que, dice el apóstol Juan, en que él, ahí en la cruz, puso su vida, ahí en la cruz, por nosotros. En la cruz Él puso su vida por nosotros. Ahora, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Miren la comparación. Pero el que tiene bienes en este mundo, y eso capaz te está hablando a vos, el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso es que yo te amo, todo bien, pero vos ves su necesidad y no querés ayudarle. Y esto dice la palabra, esto no es bueno. Miren, la historia de la humanidad no comenzó con había una vez, en un lugar muy lejano, sino que comenzó con el sonido de un golpe y el silencio de una tumba improvisada. Imagínense la escena. Dos hermanos, el mismo hogar, los mismos padres, el mismo Dios. Dos hermanos. Pero dos corazones que navegaban en direcciones opuestas totalmente. Si ustedes van a Génesis capítulo 2, capítulo 3, cuando un poquito más adelante incluso, capítulo 4, capítulo 5, Abel trae lo mejor al altar.
y lo ofrece en sacrificio al Señor. Y Caín trae lo que le sobra. Y cuando el cielo le sonríe a la ofrenda de Abel y no le sonríe a la ofrenda del hermano mayor, que era Caín, hay una tormenta, oscuridad que se desata en ese mismo momento en el rostro del hermano mayor. Dios en su gracia vio esto. Dios ya se dio cuenta de esto. Porque Dios fue el que no aprobó la ofrenda de Caín, porque no era una ofrenda de lo que Dios realmente quería que sea. Así que se acercó a Caín. No vino como un rayo para matarlo, sino con una pequeña pregunta. Él le dice: Caín, ¿por qué ha caído tu semblante? Esto le pregunta a Dios a Caín. Dios le estaba ofreciendo una salida, un puente de regreso para que sea como era el corazón de Abel, que era un corazón correcto, recto delante de Dios. Esa salida no iba a ser tomada por Caín, porque Caín prefirió el veneno de su orgullo antes que la salida que le estaba dando Dios. Así que él, una de esas tardes, le invita a su hermano a caminar. Vamos a salir a dar un paseo. Su hermano menor le dice: sí, vamos. Así que puedo imaginarme a Abel caminando tranquilamente, confiando, desde luego, en el hombre con quien ha crecido, porque era Caín, ¿verdad? Era su hermano. ¿Cómo vos desconfiarías de tu hermano? Así que en algún momento dado de todo eso, Abel confiaba en Caín. Probablemente le dejó un poquito hacia adelante. Y vamos a ver después lo que dice la palabra de Dios. Quitó un cuchillo. Y ya había cuchillos, porque acuérdense que Abel había sacrificado un animal. ¿Cómo hace Abel para sacrificar un animal? Lo degolla. Y eso mismo probablemente, aquel cuchillo que había usado a lo mejor Abel para degollar a ese animal y presentarlo en sacrificio al Señor, también lo tomó Caín. Se acercó probablemente por detrás y lo mató a su hermano, a Abel. Y así ocurrió el primer asesinato en la tierra de un hermano, lamentablemente, a otro hermano. Allí en la soledad de la tierra, aquel primer hijo de la humanidad se convirtió en el primer asesino. Y cuando la vida de Abel ya se escapaba, su sangre no se quedó callada. La Biblia dice que la sangre de Abel clama desde el suelo. ¿Y qué gritaba la sangre de Abel? Probablemente gritaba venganza, probablemente pagá, Caín, pagá por lo que me hiciste. Alguien tiene que pagar por esto, probablemente gritaba aquella sangre. Y Caín salió de allí, enterró a su hermano, salió de allí con una marca, no así directa, pero sí en su corazón y en su frente, y un enorme vacío en su alma. Dice la Biblia que él se fue a la tierra de Nod. ¿Saben qué significa Nod? Vagar. Una tierra de vagabundos. Ahí se fue Caín. La tierra del vagabundo. Y se convirtió en el prototipo de lo que somos aquellos, o lo que éramos aquellos sin Cristo. Personas que caminan,
pueden construir ciudades, su casa propia, pueden tener éxito en la vida, pero por dentro no saben para qué fueron creados. Están perdidos y no tienen propósito. Están huyendo de un clamor de la tierra, en este caso Caín, de un clamor que quieren silenciar, no quieren escuchar. Pero aquí es donde hay otro libro que escribió el apóstol Juan, que es el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, en donde irrumpe muchos años después, 5.000 años capaz, 4.500 aproximadamente, a 5.000 años después de aquella muerte, irrumpe otra persona que también va a ser sacrificada. Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, siglos después, en una colina allá en Jerusalén, otra sangre fue derramada. No fue la sangre de un hermano asesinado por odio, sino la sangre de el hermano mayor que es entregado por amor. Y esa sangre, la sangre de Cristo, la sangre de Jesús, también clama hoy. Pero la sangre de Caín clamaba por venganza. La sangre de Cristo grita perdón. Perdónalos porque no saben lo que haces, dijo Jesús antes de morir. En la cruz Él dijo, consumado es. Y hoy Jesús, no como Caín que fue a la tierra de Nod, vagabundo, dando vueltas, huyendo, Jesús hoy te dice, vuelve a casa, vuelve a casa. Juan 3:16 cambia la historia. La sangre de Abel nos diagnosticó como un mundo herido y violento, pero la sangre de Cristo nos cura. La sangre de Cristo hace la diferencia. Juan 3:16 es la invitación de dejar de ser fugitivos, huyendo, y volver a ser hijos de Dios. Juan dijo así, a lo suyo vino el Señor Jesucristo, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hoy esta es la invitación para vos, que estás sentada o sentado aquí. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Vas a seguir en la tierra de Nod, vagando como Caín por este mundo? ¿O vas a escuchar la voz de Dios que te dice, ven, regresa a tu casa? Si ese es el deseo de tu corazón, quiero invitarte a orar conmigo. Quiero que cierres los ojos, inclines el rostro ahí donde estás. Y así como esta última canción decía en humildad, me gustaría que tu corazón se humille delante de Dios. Y que allí donde estás sentado o sentada, con todo tu corazón, le digas al Señor Jesús, Señor Jesús, hoy vengo a tu presencia. Decirle así, hoy vengo ante ti. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Así como Caín, yo he hecho muchas cosas que a ti no te agradan. Decir así en tu corazón. Perdóname, Señor. Quiero dejar de vagar y quiero volver a casa. A la casa del Padre. Te doy gracias por la salvación.
Te doy gracias por morir en mi lugar en la cruz del Calvario. Gracias por haber sido sepultado, pero al tercer día resucitaste. Y hoy abro mi corazón, sinceramente, Señor, abro mi corazón y acepto a Jesucristo como mi Salvador personal. Gracias por la salvación y por la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Una oración no salva. Salva la sinceridad de tu corazón. Si oraste de verdad, Jesucristo dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Y Él dijo también así, invitándonos, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Oraste al Señor sinceramente? Entonces viniste a Él. Él dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vengan a mí y yo les haré descansar. Eso dice el Señor Jesucristo. Y si oraron de todo corazón, hoy el Señor Jesucristo está en su corazón. Porque Él dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Y el mensaje de Juan para nosotros, el apóstol, hoy nos invita a examinar nuestros corazones con sinceridad. El apóstol Juan nos va a hacer recordar de una manera muy directa de que un verdadero hijo de Dios practica la justicia. Como dice ahí, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 hasta al 10. Dice el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Juan está recordándote que Jesús no pecó nunca, no hay pecado en Él. Y todo aquel que permanece en Él no peca. Esa es la lógica del apóstol Juan. Aquellos que somos de Cristo deberíamos estar no pecando. Eso es lo que Él quiere. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, que el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Es fuerte la palabra de Dios, pero es lo que dice el Señor. Miren, y ahora Él, en el capítulo 3, versículo 11, dice, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Señores, hay una gran necesidad en el mundo de amor, no de ese amor superficial, sino del real, no de ese amor pasajero, momentáneo, instantáneo, sino de un amor en donde realmente uno pueda confiar en la otra persona. Y aquí el apóstol Juan va a dar un ejemplo de un amor que uno diría es mi hermano, que es el de Caín y Abel, y realmente no era un amor sincero. El amor sincero es amar a otros como Cristo nos amó a nosotros. En realidad, esto no se puede conseguir con nuestras propias fuerzas, sino solo en tanto que el Espíritu Santo nos dé la fuerza para lograr ese tipo de amor. Y vamos a estudiar aquí en acerca de Juan justamente. Y es probable que una de las historias más conocidas del libro de Génesis sea justamente acá donde Caín mató a su hermano Abel. Así que hoy vamos a ver en primer lugar el ejemplo del amor falso. Primera de Juan 3, 12. Un hombre, recuerdo haber leído esta historia en un libro, que llevaba una piedra de rencor en su bolsillo. Con el tiempo esa piedra se convirtió en una roca, y esa roca se convirtió en una montaña que separó a él de todos. Caín dejó que su envidia por las obras justas de Abel construyeran una montaña. En lugar de usar su cuchillo
para el sacrificio, lo usó para romper el vínculo sagrado de la amistad y del amor que había entre dos hermanos. El asesinato ocurrió primero en su corazón y en sus manos luego se hizo realidad aquellas manos manchadas por sangre. Ahí en 1 Juan capítulo 3, en el versículo 12 dice la palabra del Señor: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Esta vida que vivió Caín es totalmente contraria a una vida que es una prueba verdadera de su amor hacia los hermanos. Caín es nuestro ejemplo del amor falso y es la primera característica que encontramos, su acto reprobado. No como Caín. Juan hizo esta afirmación. La manera del comportamiento que tienen los hijos de Dios, basado en el amor mutuo. Y por el contrario, él da un ejemplo. Caín, es incapaz de amar. No pertenece a Dios. Dice que Caín pertenece al diablo. Y para reforzar la enseñanza, selecciona un ejemplo bíblico y se trata de Caín, el hermano de Abel, que era del maligno, poniéndolo en manifiesto en el hecho de matar a su hermano. Aquí la palabra traducida, matar a su hermano, tiene que ver con aquello que aparece en Apocalipsis. Es un verbo que se refiere a matar en forma violenta. ¿Qué quiere decir degollar? En el hebreo, ¿verdad? Acuérdense que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Acá en 1 Juan el matar está refiriéndose a hebreos cuando lo mata Caín a Abel, lo degolla. Eso es lo que está diciendo, lo degolló. Así que Abel fue degollado por su hermano. En el griego esta palabra quiere decir, le cortó la garganta. Eso es lo que realmente sucedió. Puede quizás insinuar que Abel incluso usó el mismo cuchillo que Abel había usado para preparar el sacrificio a Dios, para cortar la garganta de su hermano en forma violenta y darle muerte a Abel. Él lo odiaba, Caín, a su hermano, lo odiaba lo suficiente como para matarlo. Las características de Caín incluyen un acto exterior, un acto reprobado, pero también las características de Caín muestran otro acto que es su odio que fue revelado. Esa es otra característica que él tiene. Caín odiaba a Abel, ese odio fue alimentado por años y eventualmente el odio que había guardado en su corazón salió a la luz en el acto del homicidio. En otras palabras, el asesinato está en el corazón antes que estén en las manos. Y eso es lo que dice el versículo 12. Hace una pregunta al final. Muy interesante la pregunta de Juan. ¿Y por qué causa lo mató? Y esta interrogante queda claramente respondida después en el siguiente versículo, porque sus obras eran malas y las de sus hermanos eran justas. Es decir, el motivo no fue otra cosa que el odio. El maligno no puede sino odiar al justo, y la muerte de Abel no se produjo porque tuviese un comportamiento malévolo, sino todo lo contrario, Abel estaba siendo justo, porque sus obras eran justas, ponían en manifiesto su relación con Dios. Y Caín, escuchen, no tenía la misma relación con Dios. Y él se daba cuenta de que Abel sí tenía esa relación con Dios y comenzaba a odiarle. Decía, este logra más cosas que yo. ¿Por qué? Porque él tiene una relación con Dios. Démonos cuenta que el odio
y el asesinato pertenecen al reino de Satanás. Miren lo que dice Juan capítulo 8, versículo 44. Jesucristo dijo así: vosotros sois, le dice ahí a los fariseos, de vuestro padre el diablo, y lo deseo de vuestro padre queréis hacer. Y dice después, él ha sido homicida, el diablo, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Satanás. Cuando habla mentira, dice versículo 44, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Este es Satanás. Miren, Satanás está activo en este mundo, les puedo asegurar. Es el príncipe, dice la Biblia, de las potestades del aire. Tengan cuidado, porque son algunas llamadas de atención de la Biblia. Por ejemplo, los celulares. Tengan cuidado. No todo es malo, porque vos podés escuchar un buen estudio bíblico. Pero tengan cuidado, porque él es el príncipe de las potestades del aire. Y en un momento se crea una relación tal con eso que ya el diablo tomó posesión de él. Así fue con Caín y Abel. ¿Se dieron cuenta? Y hay miles de casos que yo puedo contar. Hace poco vi el caso de un niño de 12 años que mató a su madre porque le quitó el celular. El príncipe de la potestad del aire, dice la palabra de Dios. Lo que Juan acá nos está comunicando es que somos más como Caín y el reino de la muerte cuando nos odiamos unos a otros, y somos más como Cristo y el reino de la vida cuando nos amamos unos a otros. Y encontramos algo sorprendente en este pasaje, y es que Dios evidentemente compara el asesinato con el odio. Lo que significa es que Dios no toma como responsables simplemente cuando están hechas las cosas, sino la actitud de nuestro corazón. Eso es lo que Él está bajando, digamos, acá la línea. Versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Vieron? Ahora va a cambiar Él en el versículo 13. No os extrañéis si el mundo os aborrece. Ahora dice, los hermanos en Cristo y los hermanos de carne no deberían ser como Caín y Abel. Deberían amarse. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y después dice, pero como no suele ser siempre así, tengan cuidado porque el mundo va a hacer lo contrario. Así que eso es lo que acá dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo les odia, si el mundo le aborrece. ¿Pero por qué? Y vamos a ver enseguida razones por las que el mundo odia a un cristiano. Más de 300.000 cristianos al año mueren por su fe. Más de 1.000 iglesias en el mundo son quemadas. Más de 1.000 iglesias son quemadas. Hay algunos lugares en donde sobre todo los del ejército islámico, entran a las iglesias y hacen justamente este tipo de masacres incluso. Imagínense. Ahora, ¿por qué nos odian tanto? Primera Juan capítulo 3, versículo 13 al 15. Y yo les quiero decir que el problema es el reflejo de Dios en la vida del creyente que le incomoda a ellos. A veces los cristianos nos preguntamos, si trato de ser una buena persona con él o con ella, ¿por qué es que recibo el rechazo? Y le quiero decir, y escuchen con atención, la luz no necesita gritar, para que las tinieblas se sientan atacadas. Piensen en una habitación oscura, donde todos los que están en esa habitación oscura están acostumbrados a vivir en penumbras, y de repente alguien abre la ventana y entra el sol radiante del mediodía. ¿Qué hacen todos?
se tapan los ojos y se quejan. Cerra la ventana, cerra inmediatamente. No es que odien la luz por ser mala. La odian porque normalmente expone polvo sobre los muebles, suciedad en el piso. Y el mundo odia al cristiano porque su vida de integridad es como un rayo de sol. Y Abel no molestó a Caín por sus palabras. Abel lo molestó a Caín por su obediencia a Dios. Nuestra fe es el camino a Jesucristo. Es una ofensa para un mundo que quiere fabricar sus propias religiones, tal como Caín intentó fabricar la suya. Así que no te sorprendas si te aborrecen, porque significa que tu luz está encendida. No se sorprendan, dice Juan. Se supone que los cristianos son los mejores ciudadanos. Ellos obedecen el mandato de Dios de cumplir con su palabra, pagan sus impuestos, ayudan a otros, viven vidas de humildad y sacrificio. ¿Y por qué es que el mundo odia a los cristianos? Y vamos a ver enseguida. Por las mismas razones que Caín odiaba a Abel. ¿Cuáles son esas razones? En primer lugar, por la forma en que vive. La vida íntegra del cristiano indirectamente condena a todos a su alrededor. Una vida de pureza, por un lado, produce respeto, pero por el otro lado, una vida de pureza provoca celos y una convicción interna de pecado. La forma en que los cristianos vivimos o debiéramos vivir literalmente expone la corrupción del mundo a su alrededor. Y no solo es eso, ya copiaron esta parte, vamos al siguiente. El evangelio que creen. Esta es otra cosa que ellos también odian. Ellos odian el evangelio que creemos, porque nuestro evangelio habla de pecado. Nuestro evangelio habla de pecado, pero nuestro evangelio también habla de redención. Nuestro evangelio habla de condenación, pero nuestro evangelio habla de la justificación en Cristo. Nuestro evangelio habla del peligro del infierno, porque esa es una realidad, pero también nuestro evangelio habla de la promesa del cielo. Nuestro evangelio no es una de muchas creencias, sino que la única fe verdadera. La única fe verdadera. Miren, eso que se dice que todos los caminos conducen al cielo es una mentira. No puede conducir todos los caminos al cielo. Si los budistas creen que después de 8 estados pasan a un limbo, o los hinduistas que creen en la reencarnación, que tienen que reencarnarse 540 veces para llegar al cielo, ¿les suena igual a lo que creemos nosotros? O quizás algunos que creen que por sus obras van a ser salvas y que tratan de hacer lo mejor que pueden con sus obras. ¿Les suena igual a que por gracia sois salvos, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, por medio de la fe, y esto no es obra, no es de vosotros, es un don de Dios? Y después el mismo Pablo dice en el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras. ¿Les suena igual al mismo evangelio que nosotros enseñamos? ¿Saben qué significa la palabra evangelio? Buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? Siempre que hay una buena noticia, es porque había una mala noticia. ¿Cuál era la mala noticia? Juan capítulo 3, y esta es la condenación. Versículo 19, 20, lean todos esos pasajes. Y esta es la condenación que dice la palabra de Dios, que la luz vino al mundo y los hombres
amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Jesucristo está hablando, que entre paréntesis Juan capítulo 3, habla acerca de Nicodemo, y él está enseñando a Nicodemo, un hombre que sabía mucho de la palabra de Dios, era Nicodemo, pero él está enseñando y dice, y esta es la condenación. Y este es el evangelio, porque esa es la mala noticia, es que hay una condenación. Pero hay una buena noticia. ¿Y cuál es la noticia? Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. La Biblia, el apóstol Pablo dice que el Señor Jesucristo llevó en la cruz y anuló el acta de los decretos que no era contraria y lo clavó en la cruz. Él llevó y lo anuló. Ya no hay condenación. Y la mejor noticia es la de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese evangelio no es igual al de los budistas ni de los islámicos, que entre paréntesis creen que Jesucristo no murió en la cruz. Entre paréntesis, lean el Corán y van a darse cuenta. No es igual al de los budistas. No es que vas a convertirte en varias cosas y luego vas a llegar al mismo cielo. No es igual. El evangelio está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Cristo es el Salvador. Jesús dijo, ¿qué cosa? Yo soy el camino. Él no dijo, yo soy uno de los caminos. El único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El mismo Jesucristo lo dijo. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12 dijo, y en ningún otro hay salvación, en ningún otro. Es decir, que no hay otro camino, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el apóstol Pablo luego lo refuerza con el pasaje en Tito 1, donde él dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro camino. No puedo yo inventar mi camino. Caín quería inventar su camino. Quería hacer a su manera las cosas. Pero hay un solo camino. Y nosotros tenemos que seguir ese camino si un día queremos llegar al cielo. No hay otro camino. El único camino es Jesucristo. Así que, en definitiva, vamos al siguiente. El mundo odia al creyente por las mismas tres razones que Caín odió. Y es porque la vida obediente de Abel dejaba en evidencia la vida desobediente de Caín. Porque la ofrenda de Abel fue hecha de la forma exclusiva que Dios había establecido, la cual apuntaba al sacrificio del Cordero de Dios. Abel, acuérdense que mató un cordero y lo sacrificó delante de Dios. Y eso apuntaba al sacrificio del Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, el Redentor. Mientras que la ofrenda de Caín fue hecha como él quería. Él había establecido su propia religión. Yo voy a sacrificar lo que yo quiero, como yo quiero, con mis esfuerzos. Y se suponía que eso lo iba a acercar de alguna forma a Dios. Y en tercer lugar, porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Y gracias a eso, él fue alimentando su odio hasta que se convirtió en el primer asesino en la historia de la humanidad. Homicidio premeditado. Así que eso es lo que pasó en aquel entonces. Versículos 14 y 15. Primera de Juan 3, 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y el que ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama, a su hermana, permanece en muerte. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que es muy importante el amar a los hermanos. Voy a pasar un poquitito esto y vamos al siguiente, porque es el tercer punto. Y nuestro tercer punto ya es el último punto, el ejemplo verdadero del amor del cristiano. Y a continuación, Juan nos va a enseñar cuál es el ejemplo verdadero del amor de Dios. Así que el amor se conoce por el bien que genera. No se trata de simples expresiones, sino de acciones que manifiestan la realidad.
De otro modo, el amor no se define, el amor se demuestra. Aquí el amor expresa la realidad suprema, al tratarse del amor divino, del que procede todo amor verdadero. Y Juan nos da una definición de amor que no es un sentimiento, sino es un hecho. Él puso su vida, dice el versículo bíblico, por nosotros. Este es el amor de Dios, el que pone su vida por nosotros. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Y esto es lo que hizo el Señor Jesucristo. Y la palabra griega que va a ser usada allí es que nosotros somos espectadores y que lo podemos ver a este amor delante de nosotros. Miren lo que dice el versículo 17. Perdón, el versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Versículo 16. Y en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Porque el que tiene vida, tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad. Acá el tema de ver está hablando como cuando vos sos espectador en un teatro. Yo de repente veo, y puedo aplaudir y todo lo demás, pero un teatro es un teatro. Pero en este mundo la gente pasa necesidad y nosotros tenemos que ayudar a nuestros hermanos a que no pasen lo mismo, porque Dios justamente está haciendo eso delante de nosotros. Así que muchas veces vos ves a una persona que tiene necesidad y agarrás la puerta, cerrás la puerta y cerrás, hace un pum, ¿verdad? Y te olvidás de esto. Por eso él después dice al final, y nos desafía el apóstol Juan y dice, no amemos de lengua sino de hecho. Esto dice el apóstol. Si hemos conocido el amor de Dios, versículo 16, no tenemos que amar de lenguas sino de hecho. ¿Por qué? Porque Jesús no amó de lenguas. Jesús como amó, de hecho. ¿Y qué hizo? Puso su vida. Eso dice el versículo 10. Puso su vida por nosotros. En esto hemos conocido el amor, versículo 16, en que Él puso su vida por nosotros. Él puso su vida. Es un sacrificio deliberado. Jesús dijo, yo pongo mi vida. No es que le agarraron y no se dio cuenta. Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní y de repente le aparecieron y no se dio cuenta. No fue así. Él puso su vida. Miren, cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, el apóstol Pedro, que había dicho que se iba a enfrentar a ellos si hacía falta, agarró una espada o un cuchillo o lo que sea y le cortó la oreja a Malcolm, que era uno de los guardias del templo, ¿verdad? Jesucristo hizo un milagro y volvió a ponerle la oreja. Ahora, ¿qué le dice Jesús a Pedro? Tengo 12 millares de ángeles, 12 legiones, que son 12 millares de ángeles, esperando que yo le dé una orden. Si quiero, le doy una orden y lo voy a destruir. Y Jesús ya sabía, había calmado las tormentas, había caminado sobre las aguas, había resucitado muertos. Jesucristo ya sabía. Y Pedro sabía que eso había hecho Jesús. Dice, ¿sabes qué? Tengo 12 legiones de ángeles esperando que yo le dé una orden para destruirles, pero no, porque para esto vine, para morir por vos. ¿Escuchaste? Eso hizo Jesús. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Juan aquí. La cruz nos habla de un Dios que planeó la forma de alcanzarnos, no porque vio algo bueno en nosotros, sino porque por su gracia quiso salvarnos. Nosotros éramos culpables, merecedores del infierno, amadores del mundo, amadores de nosotros mismos, amadores del pecado, repulsivos a Dios, y aún así el Señor Jesucristo nos amó y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Puso su vida. También nosotros, dice ahora, tenemos que poner nuestras vidas por nuestros hermanos. ¿Alguna vez se te ocurrió hacer eso? Eso dice la palabra de Dios. Decía, bueno, esto seguramente que le habla al pastor por ahí. No, esto le habla a todos. El amor sacrificial no es solo atributo divino,
no es solo para Jesús, es para vos y para mí también. Y Caín hizo lo contrario, mató a su hermano. Y nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a irnos un poquito más adelante, antes de la conclusión ya. Primera de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni en lengua, sino en hecho y en verdad. El amor no puede expresarse con palabras si no va acompañado de hechos que lo manifieste. Como Dios no habló de amor, sino que amó, así también quienes son sus hijos no solo tienen que hablar de amor o cantar, porque lindo estuvo la alabanza hace un ratito y después dentro de un ratito vamos a hablar de ese amor, pero lo que Dios quiere es que de verdad hagamos lo mismo, le amemos a nuestros hermanos. Y vamos a terminar con esta conclusión. Vamos. En el pensamiento del apóstol Juan, el amor es la expresión definitiva de la vida cristiana. Y ese amor que va más allá de las palabras, que manifiesta el interés real por los demás. Lo importante es que Juan dice que las obras que se hagan de verdad o también en verdad deben hacerse sinceramente, no porque te obligan. No hay que hacer las cosas porque estoy obligado a servir, sino que porque hago sinceramente. Y Caín es nuestro ejemplo de amor falso. Cristo es nuestro ejemplo del verdadero amor. La pregunta es, ¿cuál de los dos amores nos representan? ¿Cuál de los dos tipos de amor queremos demostrar a los demás? Finalmente quiero las siguientes palabras leerles. Resistamos imitar las actitudes de Caín, odio, al mirar hacia atrás, hacia la cruz, donde nuestro príncipe de paz murió por nosotros. Allí nuestros fríos corazones van a volver a calentarse. Allí nuestros corazones endurecidos se ablandan nuevamente. Y allí nuestros corazones egoístas se abren nuevamente. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Nos da una idea real de cuál tiene que ser tu búsqueda personal. En la cruz, Jesucristo no solo estaba salvando al mundo, Jesucristo estaba rescatando personas, estaba rescatando nombres. Él estaba diciendo en esa cruz: Ale, te amo. Pedro, te amo. Fernando, te amo. Él te estaba llamando por tu nombre. Imagina por un momento Caín, tras su acto de odio, fue a la tierra de Nod a vagar. Y el odio nos hace vagabundos. El odio nos aleja de la casa. El odio nos hace cerrar el corazón con un portazo. Pero el amor perfecto es el amor de Cristo. Miren sus manos. Caín las usó para matar a su hermano. Él dijo, cuando Jesús le preguntó dónde está tu hermano, ¿qué le dijo Caín? Soy yo guarda de mis hermanos, de mi hermano. Miren, Dios es nuestro Padre Celestial. Y Dios, así como salió a buscar a Abel, aunque él sabía muy bien dónde estaba, hoy sale a la calle y en medio de la tormenta, él grita por tu nombre. Se llama a cada uno por su nombre. Grita a sus hijos que están alejados, grita a sus hijos que están perdidos. Y Dios no grita para juzgarnos. Él grita para que encontremos el camino de regreso a casa. A diferencia de Caín, que huyó de la presencia de Dios, nosotros somos invitados en esta mañana a acercarnos a Dios. Así que miren sus manos, Caín las usó para matar. Cristo permitió
que sus manos sean clavadas en la cruz del Calvario. Y ese mismo amor que formó los cielos, el mismo amor es el que hoy baja a nuestra indiferencia, a nuestro orgullo, a nuestra tristeza, y baja para levantarnos de allí. Él podía llamarnos a nosotros pecadores. Él podía llamarte a vos o a mí fracasado. Él podía llamarte asesino. Pero Él te llama por tu nombre. Él te llama hacia la cruz para decirte: mío eres tú. Así que no importa cuán hostil sea tu entorno, no importa cuán frío esté tu corazón hoy, la invitación está abierta. No amemos de palabras solamente, amemos de verdad. Y hoy al cantar estas verdades, no lo hagan de labios solamente. Dejen que el mismo Dios que en la cruz murió sane tu ceguera, te dé libertad y que su amor te atraiga. Decidamos hoy dedicar nuestra vida, no a vivir como Caín, sino a reflejar a Cristo. Dejemos de decir cosas llenas de odio de nuestros corazones. El Señor nos llama hacia la cruz. Vamos a ponernos de pie y cantamos esta canción y terminamos orando.